Quiero servirte con mi vida, hasta tu voluntad, hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Vamos, Laura. Hola, buenas noches, hermanos. Les habla Laura Sánchez de Puro Talento Positivo, trayéndoles una gran invitación. Este año 2021 lanzarán la nueva plataforma digital católica Casa María del Caminante. Así que estén atentos porque nos vemos ahí con muchas sorpresas de nuestros talentos católicos. Aquí estoy. Laura grabando. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en su programa Puro Talento Positivo, donde vamos a aprender muchísimas cosas de nuestro arte católico. Y bueno, hoy tenemos un tema espectacular, una inspiración para todos nosotros. Y es bueno, para muchos va a ser sorpresa saber que nuestro gran Papa, nuestro querido Papa San Juan Pablo II, en su juventud fue un artista y nada menos que un actor. Y no solo eso, sino que nos regaló unas bellísimas enseñanzas para todos los que nos gusta el arte, ya sea porque lo ejercemos o ya sea porque les gusta, porque es parte de nuestra vida. Y hoy, para desarrollar ese tema tan bonito de una carta muy linda que él nos dejó, Carta a los Artistas, vamos a tener invitado con nosotros a un predicador, a un influencer y también a un actor que es Gustavo Mejía. Con él vamos a estar desarrollando este tema en este programa. Y también pues quiero aprovechar para contarles por qué San Juan Pablo II es el patrono del Ministerio Puro Talento Positivo. Pues les cuento que cuando Dios me regala esta inspiración, bueno, recibí la bendición de la acogida del ministerio al que yo pertenezco también, que se llama Castos por Amor, de la Arquidiócesis de Miami. Y ellos me invitan a hacer una presentación oficial de este proyecto a toda la comunidad. Estamos escogiendo la fecha y la persona que me ayuda a hacer el flyer para invitar a este evento, pues pone una frase de San Juan Pablo II y pone que es de una carta de él, y eso me llamó mucho la atención. Entonces le comento yo a ella, bueno, vamos a agrandar un poquito más esa frase porque estaba muy pequeñita en el flyer. Y cuando estamos hablando sobre eso, ella me dice, ¿sabes qué? La fecha en que él sacó esta carta a los artistas, la publicó, fue el 4 de abril de 1999, y el día en que yo iba a hacer la presentación de este ministerio, de este proyecto, Puro Talento Positivo, coincidía con un 4 de abril. Entonces yo dije, wow, esto es una invitación, un apoyo, una iluminación que nos está acompañando en este ministerio San Juan Pablo II, y decidí pues hacerlo el patrono de este ministerio. Y bueno, en honor a él pues vamos a conocer un poco más de él como artista y el legado que nos ha dejado. Vamos a empezar primero con un videíto corto de unos chicos que analizan a su manera pues un poquito, nos dan a conocer un poco de esa carta, y volvemos con nuestro gran invitado de la noche, Gustavo Mejía. None can sense more deeply than you, artists, ingenious creators of beauty that you are, something of the feeling with which God at the dawn of creation looked upon the work of his hands. A glimmer of that feeling has shone so often in your eyes. When, like the artist of every age, Captivated by the hidden power of sounds and words, colors and shapes, You have admired the work of your inspiration, sensing in it some echo of the mystery of creation, with which God has wished in some way to associate you. The divine artist passes on to you a spark of his own surpassing wisdom, calling you to share in his creative power. You, artists, have a special relationship to beauty. Beauty is the vocation bestowed on you by the Creator in the gift of artistic talent. You who perceive in yourselves this kind of divine spark, which is the artistic vocation. As poet, writer,
sculptor, architect, musician, Director, actor, Feel the obligation not to waste this talent, but to develop it. to put it at the service of your neighbor and of humanity as a whole. Society needs you, artists. The world in which we live needs beauty. in order not to sink into despair. Beauty, like truth, brings joy to the human heart. Beauty is an invitation to savor life and to dream of the future. Beauty is a key to the mystery and a call to transcendence. Beauty will save the world. With this letter, I turn to you, artists of the world, of the theater and music, Of the plastic arts, and the most recent technologies in the field of communication. I remind each of you that you are invited to use your creative intuition To enter into the heart of the mystery of the incarnate God. And at the same time, into the mystery of man. Jesus Christ not only reveals God, but fully reveals man to himself. in becoming man, the Son of God has introduced into human history all the wealth of the true and the good. Beauty himself has already saved the world. all believers are called to bear witness to this. But it is up to you, men and women who have given your lives to art, to declare with all the wealth of your ingenuity that in Christ the world is redeemed, the human person is redeemed, the human body is redeemed, the whole of creation is redeemed. On the threshold of the third millennium, my hope for all of you, artists, is that you will have an especially intense experience of creative inspiration. May the beauty which you pass on to generations still to come be such that it will stir them to wonder, to truth, to goodness, and to beauty. With my heartfelt good wishes, Low-Leg, Karol Wojtyła, Pope John Paul II, Saint John Paul the Great. Bueno, como pudimos ver, tenemos aquí un resumen cortico de lo que fue la carta de los artistas por San Juan Pablo II. Ya tenemos también aquí en pantalla a nuestro invitado, Gustavo Mejía. Bueno, se me quedaron un poquito los adjetivos, ¿no? Se me olvidaba que también eres escritor, predicador y, bueno, influencer de muchos jóvenes para los cuales ha sido motivación de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Y yo sé que San Juan Pablo II es también muy especial para ti, ¿no? Bueno, Gustavo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, Laura, muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar en este programa, especialmente porque estamos hablando de una de mis personas favoritas, que es San Juan Pablo II, quien en todas las diferentes áreas de mi vida ha sido de gran influencia. Así que es un gusto para mí estar compartiendo en este día contigo. Gracias, Gustavo, por aceptar la invitación. Y bueno, como te había mencionado, o le había mencionado a nuestro público, tú también pues vienes de las artes, ¿no? Has pasado por la trayectoria de lo que es ser actor y no sé, de pronto en ese momento no conocías a profundidad la riqueza que había en ese tema en San Juan Pablo II, ¿no? Pero ¿qué nos puedes decir? ¿Qué ha sido para ti el legado que ha dejado San Juan Pablo II en lo que es el arte? Bueno, para mí todo el legado artístico de San Juan Pablo II comienza con su propia vida y cómo de cierta forma el arte impacta quién es la persona de San Juan Pablo II. Sabemos que desde 1938 él va a estudiar lo que es filología, y filología también es un tipo de arte porque es el poder de la palabra, ¿verdad? Es qué poder tiene la palabra cuando se dice, cuando se pronuncia. Y vamos a ver que mientras él está estudiando eso, ahí es cuando San Juan Pablo II va a empezar su carrera de actor y empieza a desarrollar lo que va a ser el teatro Rapsodia,
que de cierta forma era un tipo de teatro con el cual él quería mantener la cultura en su tierra, en Polonia, en una época donde estaba siendo bastante atacada toda la cultura por lo que era el nazismo, ¿verdad? Tanto el nazismo como después el comunismo querían robar todo lo que era la cultura de este pueblo, y vemos que San Juan Pablo II se compromete con su pueblo y se compromete por medio de la cultura. Ahora, no solamente era filósofo, no solamente era actor, también era poeta, ¿verdad? Cuentan que en 1939, cuando él se va a trabajar a las canteras, que va a las minas, mientras todos los demás trabajadores estaban trabajando en las minas, él se tomaba sus descansos para leer poesía. En su mayoría leía la poesía de San Juan de la Cruz y al mismo tiempo escribía también su poesía. Entonces no solamente era actor, no solamente era filósofo, no solamente era poeta, era también escritor. Entonces podemos ver cómo el arte y ese encuentro con la belleza, que es en sí lo que hace el arte, llevarnos a ese encuentro con todo lo que es bello y dejar que esa belleza de cierta forma traspase nuestro corazón, nuestra vida, nuestra experiencia humana. Y vemos qué es lo que hace San Juan Pablo II desde su juventud. Él deja que la belleza de cierta forma alumbre su caminar. Entonces, para mí creo que ese encuentro con San Juan Pablo II, el artista, fue ese primer encuentro que me presentó esa alma, ese corazón tan dispuesto a entender, ese corazón tan dispuesto a entregarse, ese corazón tan dispuesto a dejarse herir por la belleza. Así que yo creo que fue una de las primeras cosas que me llamó la atención de San Juan Pablo II. Sí, realmente es un gran sabio, y yo creo que, bueno, muchas de las cosas que los legados que él dejó pues son muy actuales para nuestros tiempos, ¿no? Cuánto necesita el medio artístico pues llenarse de esa sabiduría que él nos deja. Y es muy cierto lo que tú dices, y ya iremos más al final pues a que nos regales y nos invites a buscar todas tus creaciones, ¿no? Sabemos que escribiste un libro hace poco. Pero tú mencionas algo que el Papa lo menciona también, es la cultura. No nos damos cuenta que el arte tiene un poder increíble y es de permear la cultura, y esa cultura pues obviamente va a afectar nuestro estilo de vida. Tenemos que ver si realmente estamos yendo con la voluntad de Dios, ¿no? Es muy importante lo que dice, el arte debe reflejar la belleza, ¿no? No denigrar el ser humano, no denigrar la creación de Dios, sino por el contrario, tratar de alguna manera de explicarla, ¿no? Porque yo creo que solamente a través del arte se puede un poquito explicar la belleza de Dios, ¿no? Que es algo imposible, ¿no? Pero el arte lo intenta hacer y logra pues que el ser humano lo capte, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú a través de eso, de esa influencia a la cultura? Yo creo que, en sí, vamos a ver que en la estructura de la carta a los artistas, él va a dedicar toda una parte en sí a lo que es la cultura y el impacto cultural que tiene. Yo creo que algo que es muy importante para entender esta carta que él escribe es entender tanto el contexto histórico, el momento cuando él la escribe, el legado que él quiere dejar y la estructura de la carta. Cuando entendemos estas tres áreas, podemos ver qué impacto quiere él dejar con esta carta y cómo le está llamando de cierta forma la atención a la cultura y al momento al que estamos viviendo, ¿verdad? Primero, cuando vemos el momento histórico, vamos a ver que San Juan Pablo II escribe esta carta en 1999, cuando estamos a punto de entrar al tercer milenio, ¿verdad? Entonces, él está preparando la cultura y el arte para ese momento histórico, para ese momento culminante para nuestra generación, pero además lo está escribiendo en un momento donde él ya, su vida está agotada, donde él ya está en su vejez. Entonces vamos a ver que en esta carta los artistas, Juan Pablo II nos está entregando también un legado de su propia vida y de su propia experiencia. Es casi como un testimonio del artista en sí, que es San Juan Pablo II. Vamos a ver, por ejemplo, en la estructura de la carta. La primera parte de la carta es un llamado a los artistas. Y me gusta mucho porque cuando él habla en esta primera carta a los artistas, no los está regañando, no los está criticando, sino que lo primero que hace es exaltar y afirmar
esa capacidad que tiene el artista de tocar el interior de la persona humana. Y no solo de tocarla, sino de expresar en sí lo que significa ser humano y expresar en sí el misterio mismo de Dios. Entonces vamos a ver que Juan Pablo II, antes de hacer cualquier llamado a atención, primero afirma esa capacidad propia que tiene el artista. Vamos a ver que en la segunda parte de la carta, dentro de esta estructura, él ya va a hablar de la parte histórica y la alianza que existía entre arte y fe, ¿verdad? Una alianza que con el modernismo y el posmodernismo se rompe, ¿verdad? Pero Juan Pablo II va a empezar a hablar de esa alianza que existía a nivel histórico y cómo de cierta manera el arte fue como el primer estilo de catecismo que existió para que entendiéramos realmente lo que la Madre Iglesia nos explicaba. Vamos a ver que en la tercera parte de esta carta, Juan Pablo II nos va a hablar de la renovación, los fundamentos de renovación de la alianza. Y como tú decías, San Juan Pablo II lanza esta carta en una festividad de Pascua. O sea que él está llamando al artista nuevamente a una resurrección, a un nuevo levantarse, a dejar que Jesucristo nuevamente redima toda esa arte para que nuevamente exprese lo que está llamando a expresar. Y a lo último, Juan Pablo II, como la cuarta parte de la estructura de esta carta, nos va a hablar del arte y la teología, ¿verdad? Esa unión que hay entre arte y teología. Entonces yo creo que cuando entendemos esta estructura, ese bagaje histórico, ese testamento que San Juan Pablo II nos está dejando, podemos ver el deseo que este Santo Padre tenía de impactar la cultura que de alguna forma se estaba yendo por otro lugar, por otro caminar, y estaba dejando de expresar realmente la belleza para expresar algo simplemente instintivo, sin la inteligencia del espíritu, ¿verdad? Porque el arte, lo que nos está mostrando en la actualidad, la música, la televisión, el cine, nos está expresando los deseos del corazón del hombre, pero sin la inteligencia del espíritu, y ahí es donde está el problema. Queremos hacer una separación que, por supuesto, entendemos que esta separación viene desde el pecado original. Entonces, lo importante es ver la cultura hoy, ver el deseo que tienen para poder explicarles que lo están llenando en el lugar equivocado. Porque cuando satanizamos su búsqueda, entonces cortamos el diálogo. Lo importante es tener ese camino de diálogo y poder ir a la cultura de hoy y decir, entiendo por qué tu música habla solamente de ese deseo pasional, sexual. Entiendo por qué tus películas hablan de esto. Pero no entiendo la forma en que lo quieres llenar porque no es la correcta, ¿verdad? Este es el camino. Y Juan Pablo II siempre fue bajo ese camino de diálogo. ¿Cómo buscamos ese diálogo donde el Verbo encarnado se encarna en la cultura de hoy y nos pueda llenar de la forma que Él quiere llenarnos? Sí, muy interesante todo lo que nos comentas, Gustavo. Y de hecho sí, o sea, desde el principio, o sea, viene como en lo que tú dices, el pecado original, ¿no? A expresarse en este tema también, ¿no? Cuando Dios nos crea a semejanza suya, pero no para que ocupemos su lugar, no para que queramos ser Dios, no para que queramos vivir sin Él, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? El arte es llamado a mostrar la belleza del creador, la belleza de la creación. Y ahora el arte secular pues ha tomado como que una separación de Dios absoluta, ¿no? Donde como no podemos reflejar la creación de Dios, lo que estamos reflejando, o más bien lo que están haciendo es destruyendo la creación de Dios. Entonces, de pasar a mostrar la belleza de la creación y del creador, pasamos a ser destructores de la creación cuando se está denigrando pues la sexualidad, de la misma vida, porque vemos en muchas series y películas demasiada violencia, muertes, o sea, si no hay una, ¿cómo se llama? Si yo me pongo a esas películas y cuenta los segundos para que haya una pistola o un muerto, porque como que es lo común, ¿no? Entonces, pasamos, como te decía, de mostrar la belleza del creador a denigrarla y a destruirla, ¿no? Entonces, qué bonito que San Juan Pablo II, ya como un visionario, ¿no? Increíble, pues dejaba esta carta, ¿no? Que es tan poco conocida y, como te contaba, a mí llegó pues como
un regalo, ¿no? Porque para mí también era algo desconocido. Invito pues a toda la gente que la busquen, es muy fácil de encontrarla en internet. Hay también varias otras personas que han hecho reflexiones muy interesantes en YouTube sobre esta carta. Y esta carta no creo que sea solo para las personas que se dedican a ser artistas, sino para todos los que la recibimos. De hecho, él también hace como una analogía de que todos somos, esta es nuestra obra de arte, ¿no? Nuestra vida es nuestra obra de arte, ¿no? Inclusive ahora me trae a la memoria un amigo que en su momento pues lo conocí en el medio de la actuación, y él en sí mismo, a su propia vida, no le daba ni siquiera, o sea, usaba el nombre de un personaje, ¿no? Y no estaba viviendo su propia vida. Yo le dije, bueno, o sea, tus personajes y todo eso es muy lindo, pero ¿dónde estás tú, no? ¿Dónde está tu propia historia? Has dejado tu historia para vivir personajes, ¿no? Entonces, todos nosotros somos los actores principales, protagonistas de nuestra película, de nuestra propia historia, y es Dios, hay que imaginarlo así, es Dios con una camarita, que de hecho está todo siendo filmado y será mostrado cuando se abra nuestro libro, ¿no? Entonces, ¿qué queremos de que sea esa película? Que sea de tristeza, que sea de horror, que sea de comedia, que sea de violencia, o sea, ¿de qué vamos a hacer nuestra propia película, ¿no? Entonces, interesante cómo él nos invita a eso, ¿no? A ser artistas de nuestra propia historia. Amén, amén. Gustavo, eso me gusta, que me dijiste amén y ya te dejé sin palabras. Qué bueno, no mentiras. Pues bueno, cuéntame un poco de lo que ha sido para ti San Juan Pablo II en otras etapas, porque yo sé que tú tienes tu propio ministerio. Cuéntanos de él y cómo San Juan Pablo II también tengo entendido que es el patrono, ¿no? de tu ministerio. Sí, como te digo, San Juan Pablo II ha sido importante para yo creo que en toda etapa de mi vida, todo su magisterio, Juan Pablo II, yo creo que, o no creo, estoy seguro, es la mente más brillante que nos ha dado este y el pasado milenio, ¿verdad? Terminando el milenio pasado. Es la mente más brillante que hemos tenido. Juan Pablo II, desde su filosofía, ¿verdad?, se viene preguntando a sí mismo qué es lo que significa ser humano. Y yo creo que eso es una pregunta muy actual que todos nosotros tenemos. Hay una crisis de identidad en esta época en la que estamos viviendo. Y San Juan Pablo II responde a esa crisis mucho antes de que esa crisis alcanzara los niveles que está alcanzando hoy. Claro, nosotros como católicos entendemos de que hay una promesa en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Cuando Jesús dice que las puertas del infierno no prevalecerán, ¿verdad?, ante la iglesia. Entonces nosotros sabemos que hay una promesa. Y mira Laura, qué importante esto, mira qué bonito. Si nosotros vemos en la historia de la iglesia, nosotros vamos a ver que siempre se han levantado diferentes herejías que han querido llenar a la iglesia de mentiras, que han querido llenar a la iglesia de cosas que no son ciertas. Pero bajo la promesa del Espíritu Santo, que las puertas del infierno no prevalecerán, el Espíritu Santo siempre ha levantado una voz profética que trae luz y verdad a la época que estamos viviendo. En este caso, esa luz profética es San Juan Pablo II. San Juan Pablo II es esa luz profética que nos ha venido a recordar lo que realmente significa ser humano y la vocación a la que cada uno de nosotros está llamado. Entonces, San Juan Pablo II, por ejemplo, uno de sus primeros libros, que es Amor y Responsabilidad, nos enseña que el amor es más que una emoción, que el amor es una responsabilidad, que el amor es una decisión, que el amor es una acción, ¿verdad? Después, en Persona y Acción, otro libro de San Juan Pablo II, él nos va a mostrar cómo de cierta manera lo que hacemos nos forma o nos deforma. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con las cosas que hacemos, con nuestro comportamiento. Y cómo de cierta forma, dice San Juan Pablo II también, por medio de lo que hacemos en el trabajo, compartimos de la obra creativa de Dios porque nos estamos donando a los demás por medio de un servicio. Luego viene San Juan Pablo II y nos entrega la teología del cuerpo,
que es un estudio con más de 1042 versos bíblicos, en el cual Juan Pablo II va a estudiar la sexualidad, el amor humano, la familia, y nos entrega esta obra. Y luego en todo su papado nos va a dar encíclicas como Fides et Ratio, nos va a dar un estudio sobre la Trinidad, nos va a hablar de Jesús. Pero todo esto para recordarnos realmente lo que significa ser humano, el amor que tiene el Creador por su creación y cómo toda esta historia es una historia unitiva en la cual Dios quiere hacerse uno con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces Juan Pablo II para mí ha sido como el instrumento. Como otro padre, diría yo, ¿no? O sea, bueno, por algo ellos son el Santo Padre, ¿no? Total. Ha sido como ese instrumento que el Señor me regaló para salvarme de una vida desordenada que yo estaba llevando, de un caminar desordenado que yo estaba llevando. Él viene y me saca, ¿verdad? Presentándome este mensaje. Y ahora, volviendo nuevamente a la Carta de los Artistas, me parece muy lindo que en una parte de las Cartas de los Artistas, San Juan Pablo II nos dice que el arte tiene esa capacidad de mostrarnos y revelarnos el mundo interior de Dios. ¿Y qué es el mundo interior de Dios? Es una comunidad de amor, es una comunidad de personas. Por lo tanto, el arte está conectado directamente con esa comunidad de amor. Tenemos que preguntarnos, ¿qué despierta el arte en cada uno de nosotros? ¿Despierta una acción de amor, un sentimiento de amor, una emoción de amor, un cuestionamiento que en sí lleva al amor? Porque si el arte lo que despierta en mí es un deseo de uso hacia los demás, rompe con su principio, con lo que está llamado a hacer. Pero además San Juan Pablo II dice, no solo nos muestra o está llamado a mostrarnos el mundo interior de Dios, sino que también está llamado a revelarnos el misterio de la persona humana. Y tenemos que tener eso muy en cuenta, porque como católicos siempre hemos tenido ese puente en el cual el arte nos revela a Dios y nos revela a la persona humana. Y Juan Pablo II nos lo recuerda perfectamente en esta carta, ¿verdad? Porque eso en sí nos diferencia de nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? Para los hermanos protestantes, el arte solamente puede hablar de Dios. Si el arte no habla de Dios, no es arte. San Juan Pablo II nos dice, no, el arte revela el mundo interior de Dios, pero también revela el mundo interior del hombre, ¿verdad? Porque Jesucristo cuando nos salvó, no nos salvó con una chispa divina, sino que Jesucristo se encarna y toca la totalidad de nuestra humanidad para redimirla. Entonces, eso es la belleza del arte católico, que a través de la historia lo hemos podido escuchar en una sonata de Beethoven, lo hemos podido escuchar, lo hemos podido ver en pinturas como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, ¿verdad? Y hemos podido ver en todas estas realidades el arte, y no solamente entonces estamos hablando de arte sacro, sino que el arte que revela la persona humana también es arte, nos dice San Juan Pablo II. Sí, ahora que tú mencionas lo de los vitrales, ¿no? Las imágenes, las esculturas. De hecho, los vitrales fueron la primera expresión de evangelización, porque al principio recordemos que no todo el mundo tenía el acceso a poder aprender a leer o aprender a escribir. Entonces, las iglesias todas tienen como la historia de Cristo, la pasión de Cristo reflejada en los vitrales, porque era la manera en que cualquier persona, aunque no supiera leer, aunque no supiera escribir, podía conocer la historia de Jesús a través de los vitrales. Y que obviamente los vitrales son una expresión artística hermosísima que la podemos ver en todas las iglesias. Y el arte fue un instrumento grande de evangelización, ¿no? Entonces, también quiero ir a referirme a algo que tú nombraste de la responsabilidad. El artista en la carta de San Juan Pablo II, pues realza esa vocación, ¿no? De hecho, lo llama vocación, que me llamó mucho la atención eso, porque la vocación la hemos oído en el sacerdocio, en el matrimonio, pero le pone ese título también al artista, ¿no? El que se va a dedicar solamente a trabajar en eso, pues debe tomarlo como una vocación, y toda vocación tiene una responsabilidad, que también la menciona San Juan Pablo II. Entonces, interesante
ese llamado a los talentos, a toda clase de talentos, a asumir esa responsabilidad, ¿no? Tú en alguna otra charla comentabas algo sobre la creación, no sé si la recuerdas, de cómo Dios creaba y analizaba su obra, ¿no? Y veía que todo era bueno. Coméntame algo de eso. Bueno, creo que toda la carta de San Juan Pablo II se basa en este primer capítulo del Génesis. Juan Pablo II nos recuerda que todo lo que Dios iba haciendo, él se detenía y veía que era bueno. Y Juan Pablo II creo que nos va a hacer un hincapié en esto. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la concepción como que el mundo en sí es malo, ¿verdad? Pero no puede ser malo, porque la palabra de Dios dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para salvarlo. Y Dios no ama algo que es malo. Por lo tanto, San Juan Pablo II nos está recordando que el mundo como lugar creado, como materia creada en sí misma es bueno, porque Dios no hace nada malo. Y en Génesis 1, cada cosa que Dios iba creando, él veía que era bueno. Él afirmaba la bondad de la creación, ¿verdad? Y al terminar toda la creación que termina con nosotros, él va a ver que es muy bueno. Por lo tanto, a los artistas, él les hace el llamado a ver la creación como Dios la ve. Él nos invita a ver todo lo creado bueno y poder reflejar eso bueno por medio del arte. Entonces Juan Pablo II en sí basa gran parte de toda su obra en ese génesis, en ese principio, en volver nuevamente a ese jardín y poder buscar ahí lo que ahí se nos perdió y poder encontrar características propias del hombre en ese principio, porque ahí Dios puso características que nos acompañan hoy y que están en toda la raíz de la experiencia humana. Y es más, cuando Dios nos dice, ve y domina la creación, Dios nos está llamando a ser parte de su obra creativa. Y al artista de forma peculiar o particular le llama a ser parte de esa obra creativa, a hacer lo que Dios hace. ¿Y qué hace Dios? Dios crea y Dios ama. Así que Dios nos invita a cada uno desde el principio a ser parte o a continuar esa obra que Él mismo comenzó y que sigue dirigiendo. Así es, muy importante, como tú comentas. Y bueno, yendo pues ya un poco más a lo que es tu vida personal, como yo había dicho, tú has sido actor. De hecho, tenemos por ahí pendiente un taller que ya lo vamos a estar, si Dios permite, este año desarrollando para todos los que están ahí viéndonos y que les gustan las artes, especialmente lo que es la actuación, el teatro, y quieren pues desarrollar su talento a la luz del Señor, ¿no? Porque como vemos, el talento artístico no debería ser una cosa peleada con Dios o que no tiene nada que ver, porque a veces escucho esos comentarios, bueno, ¿qué tiene que ver lo que yo escucho, lo que yo veo con mi vida espiritual? Y aquí vemos cómo San Juan Pablo II nos muestra que todo tiene que ver, ¿no? El hecho tanto que ha cambiado la cultura. De hecho, si vemos las modas, que si la minifalda, que si un peinado, que si todas las modas han pasado por los talentos o los artistas famosos, ¿no? Han sido a ellos a los que los han usado como promotores de modas que muchas veces han sido erróneas y que todavía las estamos pues viviendo, ¿no? Entonces es importante pues, como volví a decir anteriormente, la responsabilidad tanto del artista como de los que recibimos su creación, ¿no? Si vemos que está denigrando la dignidad del ser humano, si vemos que está denigrando la fórmula de Dios, porque Dios dio sus fórmulas, Él como dueño y Señor de la creación, Él dio sus mandamientos como una orientación para tener una buena vida. Entonces, cuando ese, entre comillas, arte está peleado, está inclusive insultando, blasfemando de Dios, pues obviamente tenemos que decir, no, esto no va conmigo, ni tampoco debemos permitirlo, ¿no? Entonces, bueno, Gustavo, ya vamos casi terminando y quería pues que nos comentes de lo que estás haciendo. Sabemos que tienes un libro precisamente de la cultura, que es uno pues de lo que objetivos de Puro Talento Positivo, que podamos volver a recuperar, porque como tú le dijiste, en tiempos la cultura ha sido permeada por la sabiduría de la iglesia y así siempre debió haber sido. Entonces, nunca es tarde para recuperar, porque como tú lo dijiste,
el triunfo ya nos lo ha dado el Señor y no ha sido la primera vez en que hemos, pues por esa promesa, recuperado el lugar que Dios quiere que tengamos en el mundo, que es ser luz y sal, ¿no? Entonces, cuéntame, ¿qué estás haciendo ahorita en ese trabajo de recuperar la cultura para el Señor? Bueno, ahorita mismo, pues, tengo un libro. Este libro se llama El amor en los tiempos del hookup culture. ¿Qué es el hookup Tradúcenos culture? eso para los que de pronto no hablan inglés aquí o los bilingües. ¿Qué es el hookup culture? Es la cultura de enganche que tenemos hoy, esa cultura donde las personas se encuentran simplemente para tener un encuentro sexual, ya sea por medio de apps que bajan por su teléfono o ya sea por lugares. Entonces, en medio de esta cultura de enganche o de gratificación inmediata, ¿dónde queda el amor? Esa es la pregunta que quiere responder el libro. ¿Dónde está el amor en medio de esta cultura que estamos viviendo hoy? Y no solo queda allí, porque hay que tener cuidado, sino que el libro quiere profundizar o hacer un estudio personalista y fenomenológico sobre cómo esta cultura experimenta ese tipo de vida y esa realidad, cómo les está llenando realmente, están siendo realmente felices. Entonces, el libro se hace ese tipo de preguntas. Por ejemplo, el primer capítulo del libro pregunta, ¿dónde están? La primera pregunta que hace Dios en la Biblia, ¿dónde están? ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está nuestra felicidad? ¿Dónde está nuestra plenitud? ¿Dónde está nuestra justicia? ¿Dónde están todas aquellas características que Dios nos dio desde el principio? El segundo capítulo del libro pregunta, ¿qué buscan? ¿Verdad? Porque a veces no sabemos ni qué estamos buscando. Inclusive, me atrevo a decir que muchas veces llegamos a la iglesia y no sabemos qué estamos buscando, ¿verdad? ¿Cuántas veces llegamos a la iglesia buscando una curita para sentirme mejor o buscando un propagandismo que tal vez no recibí en el mundo? Entonces, tengo que detenerme y preguntarme, ¿qué estoy buscando realmente? Es la primera pregunta que Jesucristo hace en el Evangelio de San Juan a los discípulos de Juan el Bautista cuando lo están siguiendo. ¿Qué buscan? El tercer punto habla de volando con alas rotas, y es como la sociedad de hoy nos invita a vivir con nuestras heridas y a indultar esas heridas, y no nos invita a sanarnos. Entonces, el siguiente capítulo dice creados para la eternidad. Es realmente cómo nuestros deseos, pasiones, emociones apuntan a una eternidad donde un banquete celestial realmente nos va a llenar. El siguiente capítulo es muy personal porque habla de la teología del cuerpo y yo. Mucha gente pregunta yo por qué hablo de este tema. Yo no hablo de este tema porque me pareció bonito. Yo hablo de este tema porque me salvó la vida en el piso de una discoteca, donde yo estaba embarrado y vuelto nada, de ahí me sacó. Entonces, en ese capítulo yo profundizo en lo que es mi testimonio. Bueno, yendo un poquito a tu testimonio, disculpa ya que lo mencionas, pues ¿cómo sientes que tú mismo como en tu momento como artista y no porque en sí mismo, como hemos hablado, el arte sea malo, por todo lo contrario, pero ¿qué buscabas tú? ¿Qué buscabas tú cuando estabas de pronto alejado de Dios y tenías otro tipo de metas como más en el plano secular, llamémoslo así, ¿no? ¿Qué buscabas y qué buscas ahora? ¿Qué te ha cambiado el llenarte de toda esta luz de San Juan Pablo II? ¿Cómo ha sido lo que buscabas y lo que buscas ahora? Laura, no te voy a mentir, en realidad el arte ha sido mi salvación en todo sentido. En realidad el arte nunca fue para mí en ningún sentido una influencia mala, porque cuando yo fui profesor de teatro, yo trabajé directamente en el Miami-Dade College y en el New World School of the Arts, también hice teatro para Prometeo, y realmente siempre el arte me ayudó a estar en contacto conmigo mismo, ¿verdad? Al contrario, fue cuando me alejé del arte, y fuera de eso, cuando yo hacía teatro secular, cuando trabajé en la novela de Bajo las riendas de tu amor, cuando trabajé en Acorralada, al mismo tiempo yo tenía un ministerio evangelizador de arte que se llamaba Hechos de Barro, y visitábamos los colegios, las universidades, llevando el evangelio por medio del arte. Entonces, en sí el arte realmente nunca fue un distractor para mí, al contrario, siempre fue como un enchufle a tierra que me mantenía conectado conmigo mismo y con mi deseo de Dios. Al contrario, fue cuando me alejé del arte, ¿verdad?, que empecé a desconectarme de mí mismo y empecé a perder mi propia identidad.
y me empecé a alejar de la iglesia y ahora pierdo mi identidad también para con Dios, que empiezo a querer llenarme con algo más. Y ahí es cuando realmente caigo en ese casi 1 año y medio, casi 1 año y 8 meses que estuve completamente perdido, en discotecas todos los santos días de mi vida, borracho casi todo el tiempo, viviendo el hookup culture hasta el extremo. Había momentos en que yo me despertaba y no sabía ni dónde estaba. Fue precisamente ese alejarme de Dios, del arte, de mí mismo, que me llevó a una pérdida completa de identidad, en el cual me hice daño yo, hice daño a mi familia, hice daño a mi iglesia, porque ya había servido mucho en la iglesia católica y no me importó dar un mal ejemplo, no me importó llevarme por delante la imagen que la gente tenía de mí, y realmente fue un momento bien oscuro, fue un momento bien feo. Sin embargo, vuelvo y repito, el Espíritu Santo pone en mi camino San Juan Pablo II, y San Juan Pablo II me recuerda quién yo soy, me recuerda que debo reconciliarme con mi grandeza, como dice el libro de San Juan Pablo II, Amor y Responsabilidad. La grandeza de haber sido hecho del barro, pero al mismo tiempo de tener el rúa de Dios en mí. Y a partir de ahí mi vida empieza nuevamente un caminar mucho más lento, ¿verdad? Mucho más de reencontrarme y de dejar que Cristo poco a poco, con su redención, cambiara mi vida. Un caminar que sigue hasta hoy y que espero no se acabe hasta el día que yo me muera, porque quiero seguir en ese redescubrirme ante la imagen de Cristo que me acompaña. Qué interesante, porque bueno, me alegro mucho que haya sido el caso que tú hayas conocido el arte ya a la luz de Dios, ¿no? No fue mi caso fue diferente, ahora es que lo estoy descubriendo a la luz del Señor, pero es muy interesante también y que estemos todos alerta, porque no quiere decir que porque hoy estemos sirviendo en la iglesia, porque hoy estamos en un grupo, las tentaciones no estén ahí, ¿no? Y el enemigo no esté pues pendiente y rugiéndonos cerca, es más, de hecho mucho más, porque sabe el mal que puede hacer a través, como tú dices, de pronto de un mal ejemplo, ¿no? Entonces, hay que mantenernos siempre en oración y por eso es que pedimos en este ministerio la oración para tanto los artistas que no conocen del Señor, que todavía no han tenido ese encuentro personal, que están desbocando su talento de manera equivocada, tanto como los que están sirviéndole en la iglesia, porque esos que están sirviendo en la iglesia también están siendo tentados todos los días, ya sea por el mismo mundo secular que los invita a usar su talento para cosas de pronto sin sentido, tanto en su vida espiritual, en su vida personal, en su vida familiar. Entonces, aunque veamos una persona sirviendo con la música, con sus talentos, oremos por ellos, oremos porque también en una lucha interior y debemos acompañarlo con la oración. Así que bueno, danos tus redes sociales, Gustavo, ya estamos terminando, voy a acabar también con una oración, o no sé si me quieres acompañar. Además, te invito a que hagas esa oración de 2 minutitos por los talentos. Bueno, todas las redes sociales nos encuentran como One Body, Spirit and Mind, sea YouTube, sea Instagram, sea Facebook, One Body, Spirit and Mind. En nombre del Padre y del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, porque por medio de estas redes tú nos permites compartir tu amor, compartir tu verdad, Señor. Te pido, Padre Santo, que mandes una santa doble unción del Espíritu Santo sobre todos los artistas del mundo, Señor, que ilumine sus talentos, que ilumine sus capacidades, que ilumine sus cualidades, Señor, y que toque su corazón, Padre Santo, su mente, su cuerpo, para que entiendan que cada uno de sus talentos, cada una de esas cualidades les han sido dadas para construir reino, para aportar al cuerpo místico de Cristo. Te pedimos, Señor Jesús, que esas hambres que ellos sienten y esa sed que ellos sienten, tú la agrandes, pero la hagas más grande, no para que la llenen con drogas, no para que la llenen con dinero o con deseos de fama y reconocimiento, sino para que la hagas más grande a ese banquete que tú estás dispuesto a darle a cada uno de ellos, un banquete celestial que puede calmar su hambre y su sed de vida. Todo esto lo pido en el nombre de Cristo, que es el amigo que nunca falla. Amén. Amén, y le pedimos intercesión a San Juan Pablo II y obviamente a nuestra Madre María, que estamos aquí en Casa María del Caminante. Entonces, gracias, Gustavo, Dios te bendiga, que siga bendiciendo tu ministerio. Bye, Gustavo.
Bueno, nos quedamos ahora con un videíto de San Juan Pablo II dirigiéndose en una de las jornadas mundiales de la juventud a todos esos jóvenes que nos están viendo a través de esta pantalla para que se animen a poner todos sus talentos al servicio del Señor y que lean la carta a los artistas de San Juan Pablo II, que la pueden encontrar en cualquier plataforma digital, y muchos más videos acerca de esto pueden encontrar en Puro Talento Positivo y todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook. Dios los bendiga y hasta la otra semana. Buenas noches. Jakim się stajesz, takim się staje. La unión con Dios nos hace crecer cada día en esa juventud. De vosotros depende una renovada vitalidad, el pueblo de Dios. Sois la esperanza del Papa. Sois la esperanza de la Iglesia. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneciste? Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Jaime, ¿me puedo desconectar? Latinoamericano. Latinoamericano. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad.
I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Hola, buenas noches hermanos, les habla Laura Sánchez de Puro Talento Positivo, trayéndoles una gran invitación. Este año 2021 lanzarán la nueva plataforma digital católica Casa María del Caminante, así que estén atentos porque nos vemos ahí con muchas sorpresas de nuestros talentos católicos. Aquí estoy